alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Luego de la persecución que sobrevino con ocasión de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortar a todos a que perseveraran fieles al Señor con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia e instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí.
Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: ya os lo dije, pero no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Pascua celebramos con inmensa alegría el acontecimiento maravilloso y fundamental, el que inicia la nueva creación, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Resurgir de la muerte no significa volver a este mundo, sino trascender a la vida divina, una vida nueva, como lo llama el Evangelio, una vida que llena de Dios hace que ese reino anunciado por Jesucristo sea una realidad plena y eterna. Y a esa vida plena y eterna, a esa vida nueva, nos llama también nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en el Evangelio especialmente tenemos esta escena donde Jesús está en el templo allí enseñando, pues es rodeado por los que el evangelista Juan llama los judíos. Los judíos son aquellos que, aunque tienen fe, aunque siguen las normas de la palabra de Dios, la ley de Moisés y los profetas, no tienen una correcta interpretación, sino que tienen la interpretación de sus maestros, y ellos pues estos maestros han convertido la ley de Moisés y la palabra de Dios en unas costumbres humanas, en unas acciones, y ellos son muy meticulosos con esas acciones, lavarse las manos, los pies, las frutas, y no por sentido de higiene, sino por sentido religioso de pureza. Si yo me junto con los que no son judíos, si yo me junto con extranjeros, ellos no tienen ningún tipo de contacto con Dios y eso me podría volver a mí impuro. Esos son los judíos, con esas características y otras más, pero estas son en términos generales. Y entonces llega Jesucristo a proponer el reino eterno, la vida nueva, y obviamente no están dispuestos a creerle, porque ellos han armado todo un sistema religioso y los judíos pues están muy comprometidos con ese sistema, donde Dios, el Todopoderoso, no significa el poderoso por acción de bien, sino por fuerza, que obliga a sus criaturas a permanecer fieles, o si no, no van a participar de su descanso eterno.
Y esa cosa a ellos les asusta mucho y obligan entonces a los demás a cumplir férreamente todas las prescripciones que están en la ley de Moisés y en los profetas. Y Jesús, por lo que ha dicho y por lo que ha hecho, no se ajusta entonces a las prescripciones de Moisés, viene con otras cosas raras para ellos. Y entonces el poder de Dios está en controlar, por decirlo así, con la ley de Moisés a todos los que creen en Dios para que su reino se haga una realidad. Y si no, entonces vendrán todas las desgracias para el pueblo de Israel, y ellos ya han conocido algunas, especialmente las invasiones después de pueblos extranjeros que los han deportado por siglos, por años. Recordemos la primera deportación 700 años antes de Cristo. Fueron los asirios, el país del norte, se llevaron las 10 tribus del norte del pueblo de Israel y desaparecieron. Y eso está muy en la memoria de ellos. Y dice entonces la interpretación que hace la palabra de Dios y los profetas, es porque pusieron un becerro de oro, ese famoso becerro, allá en un templo que hizo el que gobernaba Israel allá en el norte. 200 años después entonces viene una segunda deportación, la que le pasó allá a los que quedaban en Judea, ya ese grupo pequeño todavía. Vinieron los babilonios y se los llevaron para Nínive, por allá para esos lados, y allá estuvieron 70 años. La tierra quedó abandonada, el templo quedó destrozado, la ciudad quedó fantasma, por decirlo así, porque se los llevaron en esa deportación. Eso para ellos es producto de no haber cumplido enteramente la ley de Moisés. Eso es lo que se llama ser judío. Viene Jesús y enseña otras cosas y no le pueden creer, porque este hombre va a acabar con las costumbres, con la ley de Moisés, con el templo, y va a ser una ruina para el país, y por eso entonces lo quieren sacar del medio. Pero Jesús dice aquí una cosa bastante interesante que ojalá nos pueda ayudar a nosotros. Es que ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Jesús está planteando como dos cosas diferentes: los que son los suyos, sus ovejas, y los que no lo son. Los que no lo son son los que están guiados simplemente por las características de gobierno en el mundo, aquellas fuerzas y aquellas leyes, incluidas las leyes de Dios, están ahí para mantener al pueblo fiel, férreamente fiel a las prescripciones de la ley de Dios. Y entonces esto hace que la gente simplemente crea, pero no en el verdadero Dios, sino en esas prescripciones, deformando la palabra y deformando la imagen de Dios, volviéndolo un Dios tenebroso, un Dios terrible, un Dios que es capaz de matar si es necesario al que no le obedezca. Y entonces eso es lo que dice Jesús: ustedes no son de los míos, no son de mis ovejas, porque yo les vengo a enseñar el verdadero Dios, como decía el Evangelio del domingo anterior. Es que los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, es decir, a donde entran vienen es a matar. Y los judíos están con ese mismo sistema, con un Dios que es un ladrón y un bandido, y ellos entonces funcionan con esas mismas leyes, y por eso no le pueden creer a Jesús. Jesús dice: pero yo tengo a mis ovejas, las que escuchan mi voz, no los que se rigen por las leyes naturales, las leyes del mundo, las leyes del gobierno, donde impera la violencia y la ley del más fuerte. Mis ovejas, las mías, escucharán mi voz. Él es el auténtico pastor, y como decía también en el Evangelio del domingo anterior, es que yo les vengo a hablar y ellas escucharán mi voz, y yo las sacaré de ese redil o de ese encierro en el que están, allá atrapadas en esa imagen falsa de Dios, y les daré vida y vida abundante.
¿Y cómo voy a hacer eso? Hoy nos dice una cosa todavía más interesante, hermanos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás. Jesús tiene el poder, el verdadero y auténtico poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Que no lo tiene nadie más. El poder de entregarse por amor al extremo, morir por los que ama. Ese es el gran poder que ninguno de los reinos de este mundo tiene, que ninguna de las religiones que son así férreas como la de los judíos o así como la interpretan ellos, no la tienen. Tienen un Dios vengativo, un Dios de poder, y ese poder no funciona para la vida eterna. Ese poder, dice Jesús, me lo ha dado mi Padre. Tengo el verdadero poder de entregar mi vida por amor al extremo, y eso es lo que escuchan mis ovejas, y ellas me siguen, y yo las saco de esos otros sitios para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando ya estas ovejas mías aprenden esto, ya nada las puede arrebatar de las manos del Padre. Por eso, queridos hermanos, si aprendemos este mensaje de salvación, si somos de las ovejas de Jesús, también haremos parte de ese poder. En la historia de la Iglesia Católica tenemos ya siglos y muchas evidencias de muchos de aquellos que han dejado funcionar el reino en sus vidas y han dado también su vida por amor a los demás, y los llamamos los mártires, que son como la categoría más alta de los santos, los que entregan la vida. Tienen ese poder. En cambio, las otras instituciones o formas de vida, de gobiernos o leyes, jamás dan ese poder. El poder político, por ejemplo, nunca da de sí mismo, sino que arrebata todo. Es lo que llamamos corrupción, porque no tiene el poder de entregarse. Y esa es una gran diferencia, y así en muchas otras cosas. Por eso hoy la palabra de Dios en este Evangelio precisamente nos enseña a aprender ese poder para jamás ser arrebatados de las manos de Dios. Satanás tampoco tiene ese poder, jamás nos podrá arrebatar de las manos de Dios si seguimos el camino que nos muestra Jesús. Por eso hay que tener, como decía también el Evangelio del domingo anterior, un guardia que abra la puerta. Y el guardia es la propia conciencia, la propia persona que es capaz de recapacitar y tomar al final la mejor de las decisiones. Y las ovejas que son de Jesús tomarán la mejor decisión, seguirlo a Él para tener vida y vida en abundancia. Pidámosle ese poder al Señor, no el poder de gobernar y humillar a otros. Ese poder está condenado ya. El único poder que Jesús tiene y que le dio el Padre, porque el Padre también tiene ese poder, es entregarse hasta el extremo. Ese es el reino de Dios, y ese es el que debemos poner por obra, y especialmente en estas épocas difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.